iSolar Cloud está disponible para Google, para Android y para iOS, para Apple. Y nuestra aplicación es muy fácil de usar, es súper intuitiva. También desde la web se puede acceder y es totalmente intuitiva. En iSolar Cloud, para hacer la monitorización, podemos reducirlo a 3 sencillos pasos. El primer paso sería conectarnos con los equipos. Segundo paso sería configurar dentro del inversor, dentro de iSolar Cloud, las características del código de red del país, el tipo de instalación que vamos a hacer y un último paso que sería generar un informe. ¿Cómo nos conectamos a nuestros inversores? A los inversores de la gama CX y los inversores monofásicos residenciales que tenemos hasta ahora. Se haría mediante vía Bluetooth o por la propia red Wi-Fi que crea el inversor o vía Ethernet. Estos serían los dispositivos de monitorización que tendríamos, que ya los ha explicado Guillermo. Y vamos a empezar por el primer punto. Vamos a ver cómo se crea una cuenta en iSolar Cloud, que es uno de los puntos que más nos preguntan los clientes a la hora de hacer una puesta en marcha. Es importante porque hay que dejar claro cómo se hace la primera puesta en marcha de la planta. El primer paso sería registrarnos y nos pediría que nos identificáramos como instalador o como propietario final de la instalación. Introduciríamos un correo, en caso de ser instaladores, pues introduciríamos nuestro correo, pediríamos un código de verificación que se nos enviaría a nuestro correo. Con ese código de verificación, luego introduciríamos una contraseña, definiríamos nuestra contraseña, nuestra localización de hora para tener la hora. También estos datos son bastante importantes para la hora de hacer un seguimiento de las plantas desde Sungrow, que podamos saber qué instalador ha hecho esa planta. Pondríamos el nombre del instalador. Y esto es muy importante para los instaladores. Pueden, ya que hacen muchas plantas y que tienen muchos clientes, pueden tener una cuenta maestra con la que pueden monitorizar ellos mismos también todas las plantas que han creado. Para ello, al crear la primera cuenta de la compañía, como instaladores, se les proporcionará un código y ese código, cuando creemos la siguiente cuenta para un cliente, podemos pedírsela a la cuenta superior, o sea, a la cuenta maestra, y podremos ver y podemos unir y ver desde la misma cuenta siempre todas las plantas que hayamos creado como instaladores con estos datos de empresa. Vale, una vez terminados estos primeros pasos iniciales, nos podemos aceptar el acuerdo de privacidad y nos hemos registrado. Si no, como he dicho antes, si es la primera cuenta que creamos como instaladores, nos aparecerá un código de organización de nuestra organización y este podremos compartirlo con futuros instaladores para tener todas las cuentas, todas las cuentas de la empresa monitorizadas desde la misma cuenta. Es decir, yo como instalador 1 puedo ver todas las plantas que el instalador 2, 3, 4 y 5 hayan hecho. Y ellos también podrán ver las plantas que yo he hecho. Entonces tendremos un control más mejor de las cuentas que se hayan creado. El siguiente paso sería crear una planta en iSolar Cloud. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay alguna vez en la que se han creado mal se ha puesto mal alguno de los datos clave y nuestro departamento de servicio no es capaz de ver
qué ha ocurrido con esa planta y tardaríamos más en dar una solución a nuestros clientes, que es lo que no buscamos. Iniciaríamos sesión con nuestra cuenta de usuario. Para añadir una planta, pincharíamos en este botón y nos aparecería esta opción, si es una instalación doméstica o comercial. Normalmente con la gama CX lo que vamos a elegir es esta opción de aquí, la opción comercial. Seleccionamos el tipo de generación, el tipo de inversores que tenemos en la planta. Si la planta tiene inversores del mismo tipo, seleccionaremos generación en tiempo real de la fotovoltaica. Y si la planta tiene al menos un inversor híbrido o al inversor con almacenamiento, seleccionaremos híbrido. El siguiente paso sería escanear el código QR del dispositivo de monitorización. Esto que quede muy claro, que es del dispositivo, no del inversor. Escanearíamos el código QR que viene, como ya hemos visto en la primera diapositiva, vendría al otro lado de esto, en la parte posterior de los dongles o en la parte frontal del Logger 1000. Y si la imagen no es buena, pues podemos introducirla manualmente. Una vez que introduzcamos el SN del dispositivo de monitorización, como ha dicho Guillermo, al conectar todos los inversores en un anillo de RS485, estarán todos los inversores comunicados entre sí y en el último estará conectado el dongle. Entonces, en esta pantalla nos aparecerán los inversores que tenemos conectados a ese dongle y se actualizará esta lista automáticamente. Luego, definiríamos los datos más importantes de la planta. Nombre, seleccionaríamos el país para el código de red, la zona horaria en la que nos encontramos, la dirección, también es un dato importante, código postal y finalmente, si hemos creado la planta como instaladores, nos aparecerá la opción de poner el correo electrónico del cliente final. En este caso, ya tendríamos creada la planta. El siguiente paso sería la conexión con el Logger. Ya en este paso entraríamos a conectarnos desde un ordenador y nos podríamos conectar a él mediante la red Wi-Fi que crea el propio Logger, introduciendo esta dirección dentro del navegador. Nos conectaríamos a esta IP, que sería la IP fija del Logger, o si no, mediante cable de Ethernet. Mediante cable de Ethernet deberíamos configurar la dirección IP y la submáscara de red. Decir que todo esto está sacado de las instrucciones de trabajo que nuestro departamento de servicio ha creado y que Orduña dispone de ellas. Y si tenéis alguna duda, contactar con Orduña y ellos os enviarán las instrucciones de trabajo para que podáis seguirlas, y si tenéis alguna duda, pues contactaríais con nosotros y nosotros os ayudaríamos. Vale, una vez nos hemos conectado al dispositivo de monitorización mediante la red Wi-Fi creada por él o mediante la conexión Ethernet, lo que hacemos es activar el mantenimiento remoto. Una vez que hayamos activado el mantenimiento remoto y nos hayamos colocado en el servidor que corresponde, siempre será servidor europeo, no servidor internacional. Así nosotros, como Sungrow Ibérica, podremos ver vuestra planta y podremos daros una solución en caso de que nos abráis un ticket. Y una vez que el mantenimiento remoto y el servidor al que os conectáis está correctamente seleccionado, esta nubecita de aquí cambiará de color blanco a color naranja. Entonces, quiere decir que vuestra planta ya está monitorizada
y conectada al servidor europeo. Otra cosa que hay que hacer es, en estos primeros pasos, activar la configuración de reenvío de información desde el logger hacia nuestra plataforma de monitorización. Lo único que tenemos que hacer es venir a configuración de reenvío. En la pestaña de iSolar Cloud comprobar que estamos conectados al servidor europeo y activar esta opción. Si no estamos conectados al servidor europeo, deberemos introducir estos datos en la pestaña correspondiente. Bueno, como bien ha comentado Guillermo, nosotros tenemos el vertido cero certificado con Waymuller y con Janitza, y aparte con Renesys. Renesys tiene su dispositivo que puede hacer vertido cero por su cuenta, entonces no haría falta configurar esta opción, la configurarían ellos mismos. Para hacer el vertido cero con nuestra solución, lo que tendríamos que hacer es venir a control de potencia activa, y habilitaríamos todos estos parámetros. Esto también está bien explicado, cómo hacer las conexiones de los equipos, el cruzado de cables del RS485 en el manual de vertido cero, que ya llevamos una revisión 11. Si tenéis cualquier duda de cómo configurar el vertido cero, podéis preguntárselo, podéis pedirle esta documentación a Orduña y ellos os la pasarán. Y si tenéis cualquier duda, como ya había dicho, podéis poneros en contacto con nosotros abriendo un ticket, y nuestro departamento de servicio o nuestro departamento de productos atenderá y os dará la información que necesitéis. El siguiente paso en el control de potencia sería seleccionar, configurar la rampa de potencia. Esta rampa de potencia se haría mediante los parámetros de regulación de potencia, y en esta parte, pinchando en sincronización de la configuración, en caso de que tengamos una lista más larga de inversores, copiaríamos esa configuración que hemos cambiado y no tendríamos que ir inversor a inversor. También podemos hacer una limitación de la potencia activa. Hay muchas plantas en las que los clientes nos piden que los equipos de 100 kilovatios los limitemos a una potencia máxima de 100 kilovatios. Entonces, para hacer ese tipo de limitación, vendríamos a la pestaña de parámetros de operación y limitaríamos esa potencia. Hay que decir que si se quiere que la planta esté limitada con un certificado, esta opción estará solo habilitada para el departamento de servicio de Sungrow. Y ellos emitirán el certificado para que lo tengáis, pero esta opción ya solo sería posible modificarla desde el departamento de servicio, para asegurar que no se hace otra limitación de potencia. Lo mismo con el control de potencia reactiva. Podemos hacer un control de potencia reactiva seleccionando la opción correspondiente. En este caso, si el operador de red nos pidiera que hiciéramos nos pidiera que él tiene que hacer el control de potencia, o tuviéramos un dispositivo que hace el control de potencia reactiva, activaríamos el control de potencia remoto o el correspondiente en cada caso. En el tema del código de red y los parámetros de protección, que son los más importantes, una vez hayamos iniciado el inversor, nos pedirá que seleccionemos un código de red. Seleccionaremos en nuestro caso el código de red español. Y si necesitamos cambiar algún parámetro porque es más restrictivo o queremos nosotros volverlo más restrictivo por el tipo de instalación que tenemos, lo haríamos desde aquí, desde supervisión de dispositivos. Seleccionaríamos un inversor, iríamos a parámetros de protección, modificaríamos lo necesario, y si lo queremos hacer para todos, pues en sincronización de la configuración
lo haríamos para todos los equipos. Tenemos muchos más parámetros de protección para poder configurar. Como veis, es una lista bastante extensa. Y ya lo que a muchos os interesará, cómo añadir nuevos dispositivos en la plataforma. Una de las opciones sería mediante un puerto RS485, que esto se haría con la COM100E, que consta de 3 puertos RS485. Y en este caso tendríamos dos opciones: que el dispositivo ya esté reconocido por el firmware del Logger 1000 o que el dispositivo no esté reconocido. Y luego la última opción sería mediante entrada analógica o digital. Vamos a pasar esta diapositiva y vamos a verlo más visual. Para añadir un dispositivo que ya está reconocido por el firmware del Logger, lo que haríamos es venir a la lista de dispositivos que tenemos nosotros, añadir dispositivo, y aquí seleccionaríamos el tipo de dispositivo que vamos a añadir. En este caso hemos seleccionado una estación meteorológica conectada al puerto 3, y esto sería una sonda de irradiancia, una estación meteorológica con sonda de irradiancia y sensor de temperatura. Aquí añadiríamos la dirección. Si tenemos más de una sonda de irradiancia, pues pondríamos la dirección de inicio. Nuestro dispositivo deberá tener la dirección de inicio 1 correspondiente, o la que pongamos aquí, y aquí pondríamos el número de dispositivos. Si solo es una, pues pondremos 1, y si son varios, pues pondremos los que sean. Entonces, lo que hace esta opción es que leerá desde la dirección 1 hasta la dirección, si aquí ponemos un 5, por ejemplo, desde la dirección 1 hasta la dirección 5, reconociendo esos 5 dispositivos. ¿Qué ocurre cuando el dispositivo no está reconocido por el firmware del Logger? Lo que podemos hacer es lo mismo. Conectamos nuestro nuevo dispositivo a la COM100, elegimos en modelo la opción Otros y configuramos. Queremos configurarlo mediante un archivo que importaremos a la plataforma. Este archivo suele ser un archivo XML y lo cargaríamos desde esta pestaña de aquí. Y lo mismo para las direcciones de búsqueda y de conexión. El siguiente paso, una vez añadido el dispositivo, es verificar en la opción Sistema RS485, que sería la conexión que hemos utilizado, la velocidad de transmisión y que el bit de paridad esté correcto. Si abrimos, por ejemplo, la pestaña de velocidad de transmisión, tenemos varias opciones, pues nosotros elegiremos la que se corresponda con nuestro dispositivo, que vendrá indicado en el manual también. Cómo añadir, por ejemplo, una sonda de temperatura que su señal de medida sea de tensión o de corriente. Pues lo haríamos desde esa pestaña, desde los puertos, iríamos a analógico o a digital y tendríamos estas dos opciones. Elegiríamos el puerto en el que hayamos conectado nuestra sonda. El segundo paso sería venirnos a dispositivos, lista de dispositivos, añadir dispositivo, y lo añadiríamos como una estación meteorológica virtual. El siguiente paso ya sería venir a la pestaña principal, ver los dispositivos que tenemos conectados, en parámetros iniciales, configurar los parámetros de ese dispositivo. Y así lo tendríamos ya conectado. Bueno, para la versión de la aplicación y la versión web que pueden ver los clientes sin entrar tanto a la configuración del Logger 1000, ya viendo el layout que ofrece eSolar Cloud, tendríamos las siguientes posibilidades, que sería ver la generación en tiempo real, un resumen diario, mensual o anual de todas esas gráficas que podemos ver,
Podemos ver un historial de incidencias también, exportar los datos que hayamos medido o que esté midiendo nuestra planta a un CSV para luego posteriormente hacer nosotros nuestros análisis correspondientes, generar informes de estado. Podremos compartir esta planta con cualquier cliente, comprobar, hacer análisis de PRs. Tendremos también la posibilidad de monitorizar todos los streams. No solo es una función de protección que tienen los inversores de tener monitorizadas las entradas en cada momento, sino que nosotros también podremos verlo y también monitorizar la conexión a red de los inversores. En este caso, Miguel. ¿sí? Sí, un inciso. Bueno. No, bueno, antes de que entremos a ver las gráficas que vas a explicar ahora, sí que quisiera explicar que relativo a lo que has indicado ahora, ¿no? De esa configuración, que si parámetro, que si anemómetro, que si configuraciones de detalle de la monitorización. Bueno, transmitir a los asistentes que, bueno, realmente, a ver, está claro que en una hora no vamos a dejarlo todo claro y no es la intención, ¿no? Entonces, que sepáis, como habéis estado viendo, que, bueno, que al final lo importante es que os quedéis con la realidad de este tema, ¿no? Que es que tenemos un sistema sencillo, que tenemos un sistema, además, como habéis visto, que está en castellano, es decir, que lo tenemos localizado. Y luego, además, Suministros Orduña, pues bueno, también hemos hecho unas instrucciones de trabajo desde Sangro Ibérica, en castellano también, donde está muy pormenorizado en plan, añadir una sonda anemométrica a una COM100E, pum, instrucción de trabajo. Dar de alta una planta, pum, instrucción de trabajo. Es decir, que esa información se os puede compartir, esa información es la que os tiene que servir de guía para poder hacer estas cosas que os ha explicado Miguel. Y que aún así, a pesar de que es fácil y que lo podéis realizar de una manera sencilla, insistir también en un hecho, ¿no? Muy importante que creo que a nosotros nos está viniendo muy bien y está viniendo muy bien a nuestros clientes, y es que toda planta fotovoltaica que monitoricéis utilizando el eSolar Cloud, al final nosotros desde nuestro centro de datos podemos entrar en la planta, podemos ayudaros, podemos ver si sucede algo, podemos ayudaros a hacer una configuración, podemos, ¿no? Si hay un incidente, podemos verlo de primera mano qué está pasando con los inversores. Es decir, creo que el nivel de prestaciones que nos da esta monitorización, pues es muy alto después en el día a día, ¿no? Una vez aprendáis a configurarlo, que ya os he dicho que no es complicado, luego en el día a día viene muy bien a los instaladores, a los clientes, a todo el mundo, porque al tener el fabricante un acceso a esa planta, en el caso de una incidencia, nos da una velocidad de la respuesta pues muy alta, ¿no? O sea, hay muchas veces que se nos llama al hotline, esta planta le pasa esto, se mira, se analiza y probablemente, oye, con un reseteo de algo lo tengamos otra vez funcionando, ¿no? Entonces, insistir un poco en esas bondades también, ¿de acuerdo? En que es sencillo, en que le tendréis que coger el truco, lógicamente, porque hace falta leerse unos manuales con un poquito de detalle, pero que una vez os acostumbréis a utilizarlas, pues luego ya es una herramienta súper útil y que da grandes prestaciones, ¿vale? Sin más, quería incidir en eso. Perdona, Miguel, sigue adelante. Vale, continuando con el eSolar Cloud. Bueno, aquí os mostraría un resumen diario. Es bastante gráfico. Por un lado tenemos la energía total generada por la fotovoltaica, cuánta de esa energía se ha utilizado por la planta, cuánta energía se ha exportado a la red, y en este caso tendríamos los consumos de la planta ese día, la parte que corresponde al autoconsumo, es decir, la parte generada por la fotovoltaica y que se ha consumido por la planta, y la parte importada de la red, o sea, lo que nosotros tomamos de la red. Por otro lado, también tenemos en la parte inferior, después de ese resumen diario, tenemos una gráfica en tiempo real de toda, o sea, quiero decir, de la fotovoltaica, de la
potencia que tomamos de la red, de los consumos de la planta. Por ejemplo, en este caso vemos que estamos generando más de lo que consumimos. El consumo sería esta curva de aquí. Entonces, esa energía que no estamos aprovechando nosotros, la estamos enviando a la red. Esta energía se contabilizaría y aparecería en el resumen diario también. Y luego, aparte, tenemos la opción de curvas de nuestro eSolar Cloud, que directamente dentro de nuestra planta iríamos a ver cualquiera de estas opciones. En nuestro caso hemos elegido para los inversores o para el medidor el Energy Meter de la instalación, el logger para ver la señal de logger, si es una señal fuerte, para estar conectados a la plataforma. En este caso, para los inversores, tenemos todas estas variables y hay muchísimas más que podemos monitorizar. Por ejemplo, tenemos las tensiones de red, las corrientes de red, la frecuencia de red, el factor de potencia total del inversor. Si vamos a central eléctrica tendremos las mismas variables, pero para la central, en este caso para el inversor, también tendremos la tensión por cada uno de los MPPTs, las corrientes por MPPT, las corrientes por cada uno de los strings. Como ya os decía Guillermo, cada MPPT tiene 2 entradas, pues para cada uno de las entradas del MPPT también tendríamos la posibilidad de monitorizar su corriente, la potencia generada ese día y muchas más opciones. O sea, el eSolar Cloud ofrece una gran variedad de opciones para monitorizar, de gráficas que podemos ver, y todo esto también es posible exportarlo. En este caso, os estoy mostrando aquí las tensiones de fase de uno de los inversores. Vemos que las tensiones son iguales en todo momento. No hay ninguna que se desvíe del resto. En este caso, para un inversor de 110 kilovatios, como indica aquí, estamos viendo las tensiones de cada una de las entradas. Hay una entrada que tiene una tensión remanente que seguramente sea porque no tenemos conectado nada, pero tiene esta tensión remanente. Pero también, por otro lado, tenemos aquí las tensiones de cada uno de los MPPTs. Vemos que en casi todos los tramos del día ha sido más o menos equilibrado. Habrá algún caso en los que las tensiones varíen mucho por sombreados o cualquier tipo de obstáculo sobre los paneles, pero en sí podemos ver que está todo monitorizado en cualquier momento del día. Ya por último, tendríamos la opción de ver gráficas como la frecuencia de red, para ver cómo es la frecuencia, si no hay ninguna variación muy extraña en la instalación, si tenemos motores o elementos que consuman mucha reactiva o que hagan que nuestra frecuencia baje porque hay consumos elevados durante un periodo corto de tiempo, pues lo veríamos aquí también, analizando la gráfica de la frecuencia, o aquí analizando la gráfica del factor de potencia. Y ya por último, lo que quería mostraros era esto, que es una parte importante del eSolar Cloud, y es que cuando vosotros os ponéis en contacto con el departamento de servicio, es porque os ha aparecido una alarma en vuestra instalación y a veces no sabéis cuál es el origen de esta alarma. Entonces, tendríamos una pestaña que sería la pestaña de aquellas alarmas que estén abiertas y otra en la que veríamos todas las alarmas que se han creado en la instalación. En este caso, tenemos todas estas alarmas sobre tensión de red. Hay un fallo. El inversor ha solucionado esa alarma y la ha borrado
Por lo tanto, ya no hay ninguna alarma en esta pestaña. Y eso sería básicamente la mayor parte de lo que podemos hacer con nuestro iSolar Cloud. Ya os he dicho que tenemos muchísimas formas gráficas más que podemos ver, muchísimas posibilidades con nuestro iSolar Cloud, exportar datos, realizar informes que tengáis que compartir con los clientes. Y si sois instaladores finales, pues... Sí que añadiría, Miguel, yo sí que añadiría una cosa que no hemos comentado, y es que la herramienta es gratuita, ¿de acuerdo? O sea, la herramienta está incluida en el suministro del inversor. Es decir, vosotros, tanto para el cliente final como para el instalador, es como si te bajas Instagram del Apple Store, lo instalas, lo usas y es gratuita. No hay que pagar nada, ni una cuota anual, ni nada, con todas las prestaciones que tiene, ¿no? Yo creo que esto es algo también muy interesante